se están equivocando. Se están equivocando, ¿por qué? Porque nosotros generalmente en este tipo de situaciones tenemos la relación directa con el vecino. No se olvide que también existe el problema de la documentación, ¿ya? Entonces no es cuestión de decir le bajo los impuestos, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos un trato mucho más barato por las mismas condiciones de la situación económica del país que estamos atravesando. Ya. ¿Qué porcentaje de la población, qué información tiene, disculpe que le consulte, vive de alquiler en Santa Cruz? Yo creo que más del 50%. Más del 50%. Sí. Principalmente en el centro es un caso bastante interesante en ese sentido, ¿no? No se olvide que nosotros, el principal ingreso es el alquiler, ¿ya? Y además de haber sido golpeado mucho tiempo, ya con esto sería el acabose, ¿no? Son prácticamente 3 meses, creo que el 80-90% de los casos, los inquilinos no han pagado su alquiler, y hay gente que su único ingreso es cabalmente su alquiler. Imagínense en las condiciones que está viviendo esa persona en estos momentos. Demasiado complicado para nosotros. La situación de cumplimiento en el pago, ¿cómo ha estado en estos últimos tiempos de pandemia? Yo creo que más que irregular, diría yo. Nosotros tenemos en el grupo, anoche se tocó, se ha venido tocando toda la semana este tema, y obviamente que estamos totalmente en contra. La gente, por lo general, 3 meses que no se pagan alquileres, 3 meses que usted tiene que buscársela de otra manera, ¿no? O sea, se suma la gente que alquila al grupo de los afectados, no solamente por la enfermedad, sino por el tema económico, ¿no? Y lo peor es que usted no puede tener el contacto directamente con el inquilino, porque el inquilino también tiene que protegerse, ¿no? Entonces es un doble problema. ¿Han tenido algún debate, alguna consulta a los propietarios antes de ser introducido este proyecto de ley en la Asamblea Plurinacional o no? En ningún momento nunca nos llamaron, nunca nada, ¿no? Nosotros sí, como vecinos, nos hemos organizado para charlar con nuestros inquilinos, ¿ya? Y cada uno está buscando un arreglo particular, ¿ya? Obviamente que con la promulgación de esa ley se van a tener un motivo más para buscarle otra salida, ¿ya? Pero creo que la solución no está por ahí. La solución está en que el inquilino y el propietario negocien entre sí, de manera que no tengamos problemas. Porque eso de que esperemos 3 meses, que esperemos 6 meses, no tiene sentido. Nosotros tenemos que arreglar internamente nuestro problema. ¿Y lo están haciendo? ¿Y en qué porcentaje han llegado a acordar? Hay mucha gente que ya está negociando, los que consiguen hablar con sus inquilinos, ¿no? Porque muchos inquilinos están alejados, no se los puede conectar, ¿no? Además de que no pueden llegar, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de situación también complica aún más la situación nuestra de los vecinos. Usted decía que más del 50% de la gente en Santa Cruz vive de alquiler. ¿Usted a qué cree que se debe este fenómeno? La situación económica es complicada. Imagínense cómo va a ser a partir de ahora, ¿no? Mucho más complicada. Porque considerando que esto tira para largo, nosotros vamos a tener que sufrir también por el tema de los alquileres, porque la persona también que alquila va a llegar con su economía dañada, entonces usted va a tener que hacer un reajuste en el alquiler. Entonces es un problema mucho más complicado de lo que se piensa. Entonces yo creo que el Estado no debería intervenir en estas cosas, son cosas privadas, nosotros debemos negociar y debería abstenerse, ¿ya? Podría sugerir, ¿no? Pero nosotros creo que tenemos la opción de definir lo que nos va a pasar. El tema es complejo, porque esto tiene un efecto multiplicador en la economía nacional. Es decir, si ustedes no cobran, no pueden mover recursos, eso no se inyecta en la economía, es un círculo muy peligroso. ¿Cómo ven el futuro desde el punto de vista de los propietarios? Complicadísimo, mucho más que complicado. Sumado con que
la gente que vuelve a trabajar no va a tener recursos, ¿ya? Entonces, hasta que la economía mejore, nos va a pasar prácticamente este año, va a estar perdido, ¿ya? Arrancaríamos el próximo año dependiendo de las políticas del Estado, porque hasta el momento lo que estamos haciendo es retroceso, retroceso y retroceso. Sumado con que los cuidados que se van a tener para adaptar esa infraestructura para el nuevo COVID también significa gasto. Entonces, no es tan sencillo y generalmente esos gastos van a tener que ser muchas veces compartidos entre el propietario y el inquilino, ¿ya? Porque también el inquilino, a partir del momento que tiene que adaptar su local, van a haber modificaciones y va a tener que negociar con el propietario, ¿ya? Esas cosas la gente no lo ve, y nosotros como propietarios lo estamos viviendo. También lo viviríamos si fuéramos inquilinos, porque tenemos que estar de los dos lados, ¿no? Y hay mucha gente que prácticamente tiene su negocio ya alquilado por cierto tiempo, se ha cumplido el plazo y también tiene que arreglar este tema de la deuda, ¿no? O si se va a poder renovar. Estamos conversando con el doctor Jorge Guido Landívar, presidente de la Asociación de Propietarios del centro de la ciudad, del Casco Viejo. Doctor, aquí nos pregunta nuestro amigo Julio, supongo que Sustares, ¿no? Dice, el tema es que muchos propietarios abusan de los inquilinos. Se quedan con sus bienes cuando no pueden pagar 2 meses, los echan sin que se cumpla, no hay contratos, no dan factura. ¿Qué dice usted a propósito de este tema, de esta pregunta de nuestro amigo Ustares? Hay pues diferentes casos, ¿no? Ahora, cada uno pues debe saber con quién hace el contrato, ¿ya? Cada contrato es independiente del otro. ¿Existe ese problema? Claro que existe, no hay que ser ajeno. Pero yo creo que el que alquila como el inquilino deben tener su propia actitud y cada uno debe arreglarse sus problemas entre ellos, ¿ya? Existe una ley, hay que cumplirla también esa ley, pero eso es independiente de la relación de la rebaja de los alquileres. El canon de alquiler está fijado en un contrato. Todos los arreglos a posterior deben ser entre las partes. Entiendo yo que en eso no debería haber ningún tipo de problema. Ahora bien, imagínense usted, después de 2 o 3 meses, viene el inquilino y le dice, ¿sabe qué, señor? No le voy a poder pagar más que la mitad. Entonces es cuestión de negociar, no es cuestión también de decir, no, usted me lo paga. Hay que ser también consciente que son 3 meses que esa persona no ha utilizado ese bien y debe nomás negociar con el inquilino. También viceversa, el mismo inquilino decirle, mire señor, no le voy a poder pagar, o si no le puedo pagar a plazo. Es cuestión de negociar, ¿ya? Porque también ese bien que está siendo alquilado tiene un costo. El mantenimiento de ese bien alquilado tiene un costo. El dueño de ese bien sigue pagando sus impuestos, ¿ya? O sea, no es gratis. A nosotros no nos han rebajado los impuestos para estos meses. Igual se sigue pagando los impuestos, igual se sigue pagando todos los servicios que se tienen que prestar, porque el momento que el inquilino vuelva, ese servicio generalmente lo está pagando el propietario. Uh-huh. El tema de los impuestos, usted dijo que más del 50% de la población vive de alquiler, es decir, alquila para vivir. Los otros 50 o más del 40% sus ingresos son los alquileres. ¿Cómo está establecido el tema impositivo? Tengo entendido que quienes alquilan tienen que extender factura, para la pregunta de nuestro oyente. Claro, hay que extender factura. Nosotros pagamos a través de la factura y pagamos a la renta, digamos, lo que corresponde, el porcentaje. Eso es normal, ¿ya? Pero existe también los que no dan factura, ¿ya? Eso también es muy común. ¿Por qué? Porque es cuestión de costo entre la oferta y la demanda. Mucha gente le dice, bueno, hacémelo sin factura porque por esto y por esto otro, digamos, ¿no? Pero sucede. No hay que decir que no sucede, que sucede. Por lo general, en el centro, la mayoría de la gente que yo conozco siempre da su factura. Por la misma precaución, ¿no?, de lo que sucede muy a menudo. No se olvide que estamos viviendo momentos muy difíciles
y mucha gente alquila 2 o 3 meses y después se acabó el contrato, ¿no? Entonces tenemos que tener la precaución de hacer las cosas bien para no tener problemas posteriores. Porque también yo le pregunto al vecino o al señor que nos pregunte, ¿y qué pasó si al revés? Si la persona no paga y después no se quiere salir. Entonces hay que nomás tener una relación buena entre las partes. Doctor Landívar, hoy habíamos invitado y lamentamos mucho la ausencia y no contestan al teléfono el diputado proyectista. Queríamos que nos explique. Está en debate esta norma, pero tenemos al dirigente de la Central Obrera Departamental, Zósimo Paniagua, en línea, que está con nosotros. ¿Qué tal, Zósimo? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, Marcelo. Bueno, un placer escucharte. Zósimo, está en debate y se aprobó en senadores, ha bajado a diputados en consulta, un proyecto de ley que habla de la rebaja o la reducción de alquileres en un 50%. El doctor Landívar, con quien estamos conversando, que es el presidente de la Asociación de Propietarios del Casco Viejo, dice que no está de acuerdo, que es un tema entre privados y que en este ámbito no tendría que entrometerse el Estado. ¿Cuál es su punto de vista en torno a este proyecto de ley que está en debate en la Asamblea Plurinacional? Yo creo, Marcelo, que la afectación es grande para ambas personas, tanto para el inquilino porque tiene obligaciones, tiene deudas que cumplir. Entonces yo creo que debía realmente verse el lado más favorable para ambos, no solamente para un solo lado. Si bien los contratos son de carácter vinculante para las dos partes, el Estado no sé si va a ayudar, digamos, en pagar la deuda que tiene ese inquilino con los bancos, con las cooperativas, o algún otro préstamo que ha hecho para mejoramiento de su casa o donde está alquilando. Yo creo que hay que ver ese punto de vista. No estamos en contra de nadie, pero las leyes hay que hacerlas en beneficio de ambos, no de un solo lado, porque ahí va a venir el disgusto o los problemas que van a venir más adelante. Yo creo que hay que pensarla bien y el Parlamento, los diputados, yo había leído algo que dice 50% y al otro año el otro 50% es como hacer un diferimiento del pago de alquileres. Pero ¿qué pasa si se va al inquilino y no paga la otra parte? O sea, se queda realmente con la deuda y con los problemas del dueño del inmueble. Entonces es un poco complicado. Esperemos que realmente modifiquen la norma. Bien, ustedes como representantes de los trabajadores que viven obviamente de asalariados, usted me decía que de las 35.000 empresas apenas 29.000 han trabajado, y ayer me decía que muchos están siendo retirados porque hay empresas que no pueden sostener, no pueden cumplir con los salarios. ¿Cómo ve la situación, el futuro? Este tema de los alquileres es un solo tema que tiene repercusiones, ¿no es cierto?, de la pandemia en la que aún estamos, y creo que en el punto más complicado en Santa Cruz. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, Marcelo, cada vez se va complicando la cosa. Los retiros son inminentes, no hay normas que para a los empleadores y decir, bueno, ¿saben qué? Hay una ley que prohíbe el despido de trabajadores, no lo hacen, no lo cumplen, no lo están cumpliendo. Hay rebajas de sueldos, hay los bancos exigen que se paguen las deudas, o sea, el ataque 100% es al trabajador, al más débil. Entonces, yo no creo de que las autoridades del gobierno esté viendo otros temas y no el tema del trabajador, el que está poniendo su vida todos los días. De las 35.000 decíamos, solamente 29.000 están paradas, 6.000 están trabajando. Entonces, esas 29.000 empresas que están paradas, seguramente va a haber despido de esos trabajadores. ¿Y qué va a reparar? Con el bono que se quiere dar o el subsidio para el salario, eso no va a alivianar realmente el despido. Igual lo van a hacer, igual se van a quedar con la plata los empresarios, algunos. Entonces, hay que ser fiscalizadores de estos temas. A veces no nos dejan tampoco, está prohibido hacer reuniones, o sea, todo está en contra del trabajo. Yo creo que hay que comenzar a cambiar de esta cuarentena rígida a la flexible para que podamos realmente movilizarnos y hacer las cosas como corresponde. Bueno, Zósimo, le agradezco por este contacto. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Doctor Landívar, el panorama está muy complicado. Por otro lado, todo el mundo plantea flexibilizar, pero
Yo escuchaba esta mañana uno de los llamados de auxilio de una familia en la que ya el papá murió, la hermana está en la misma situación y no hay hospital que lo atiendan. Y eso porque hay muchos contagios. Hay planes como los que han dicho que van a salir a la pesquisa de las personas contagiadas. No sé si funcionará. Y por otro lado, Cenetrop está saturado. Dice que llevan 2 años de retraso, lo decía la directora ayer, hasta noticias internacionales. ¿Cómo ve el panorama y qué mensaje final, doctor Landívar? Gracias, Marcelo. La verdad que yo acompaño mucho su radio. Todo eso lo que usted habla lo he escuchado, lo escucho todos los días. El panorama es muy complicado. Yo creo que cualquier intento de solución es en beneficio de todos. Pero lo que vivimos nosotros nunca lo pensamos vivir. ¿Ya? La vida a partir de hoy va a ser totalmente diferente. El tema es que no estamos asumiendo esa realidad. Seguimos creyendo que la cosa se va a arreglar y no va a ser así. Entonces hay que estar preparados para esta nueva vida. Vamos a convivir con ese virus y lógicamente no podemos quedarnos alejados de la situación. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que volver a trabajar, tenemos que acomodarnos. Las autoridades tienen que ser mucho más flexibles. Nosotros hemos tropezado con muchos abusos en estos días por parte de las autoridades que muchos no han cumplido y otros que han tenido que salir a trabajar por el mismo caso, que ellos pagan alquiler, ya tienen que abrir sus negocios, ya no solamente la primera necesidad, ya la venta de muchos artículos, la gente necesita vivir, salen y ellos vienen y lo extorsionan, lo complican, y eso es otro problema que creo que debe ser entendido en su verdadera dimensión. Hoy es momento de ser sensibles con todo, de apoyarnos entre todos, porque de otra manera los perjudicados vamos a ser todos, no solamente un sector, todo. A mí me da mucha pena cuando vemos que en los hospitales los médicos, enfermeras y demás reclaman por condiciones de bioseguridad. O sea, no es posible que no le demos unas condiciones justamente a ellos. Hemos recibido tanto dinero del exterior, apoyo, y no lo vemos. O sea, es una complicación muy grande. Y creo que solamente a través de este diálogo, del ser consciente de las cosas y principalmente de informarnos los ciudadanos lo que está sucediendo, podemos cambiar la historia. Que espero que sea lo mejor para todos. Marcelo, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, que le vaya muy bien, gracias. En Igualmente, estos tiempos de pandemia, gracias. Y el Banco Mundial ha dicho que la economía no tendrá el mismo crecimiento como inicialmente se había expresado, pero de esos temas hablaremos más adelante. No se vayan, retornamos después de esta pausa. Quédense con el Deber Radio. Hasta aquí conocimos qué opinan, qué deciden los protagonistas de la historia. El Triángulo, distintas miradas de un solo tema. ¿Sabías que para vencer al coronavirus